Dios sigue obrando también en medio de su pueblo. Así que en esa fe yo les digo también, sean bienvenidos aquí en la casa del Señor. Ocupen sus lugares, por favor. Gracias a los hermanos de la alabanza por guiarnos en reconocer, a tener todos su mismo pensamiento y a adorar al Señor. Los que estamos aquí en Buenos Aires, los que se fueron de vacaciones y nos están acompañando también en estas reuniones, que se acuerden de traer alfajores, eso entre paréntesis lo digo, o los que están tal vez pasando un momento difícil, como contaba Sandra. Hay algunos que de alguna manera tienen que estar recluidos en la casa, pero que realmente la fortaleza, la bendición, la gracia y el poder de Dios sea con cada uno de ellos también. Para testimonio de que Dios sigue siendo real, que Dios sigue obrando también en medio de nuestras necesidades. Yo no sé cuántos de ustedes, los que están aquí, los que están allá, ya prepararon el pastito y el agua. Y alguno me dirá de qué está hablando. Bueno, hoy es 5 de enero, mañana 6 se celebra el tema de los Reyes. ¿Sabe que los que tenemos más o menos la misma edad, más o menos por allí, como los jóvenes dicen, las personas de riesgo? Bueno, ¿sabe que para Navidad no había regalos? Porque el tema de Papá Noel, todo eso, nada. No existía dentro del ambiente evangélico. Pero para Reyes, sí, había, porque era una historia más o menos bíblica, como se venía contando. Entonces siempre aparecía algún regalo, algún librito, alguna historia. Y me acuerdo que de chicos el desafío era despertarse temprano a ver si encontrábamos a los Reyes Magos. Y resulta que ya habían pasado, que se habían tomado el agua, los camellos, y vaya a saber cuántas historias más, hasta que el día que descubrimos y vimos a los Reyes Magos se terminaron después. No había más regalo. Una triste realidad, pero que forma parte a veces de las tradiciones y los conceptos culturales también de esta época. Pero todo está basado de algún modo en la palabra de Dios. Así que yo le voy a invitar que abra allí el primer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo, el capítulo 2, donde hay un relato que concierne a lo que se está recordando en estos días. Capítulo 2 del libro de Mateo dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea, el primer versículo, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a la ciudad de Jerusalén unos magos. Y permítame allí hacer una aclaración. Porque a veces en las ideas que tenemos hoy día, la figura de los magos pareciera que tienen que ver con el mundo de la magia, donde algunos con algún pase mágico o algunas palabras por allí pareciera que hacen algo. No tiene nada que ver esto acá. Más bien tienen que ver hombres de conocimiento, sabios. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué el tema de allí, de los sabios de Oriente? Búsquelo después en su casa, el libro de Daniel, capítulo 1. ¿Se acuerda cuando se los llevaron cautivos a los jóvenes del lugar de donde estaba su residencia, su familia, allí en Judea, en Jerusalén y todas las demás regiones, y se los llevaron prisioneros? Y Daniel, siendo alguien muy jovencito, le cambian el idioma, le cambian la cultura, le cambian el barrio donde vive, es otro idioma, es otro mundo. Nunca más vuelve a su hogar. Y cuando le ofrecen la comida, y esa comida que de alguna manera iba en contra de las normas que Dios había establecido, y eran también comida sacrificada a los ídolos, ellos prefirieron legumbres. Le estoy relatando solamente el primer capítulo, después usted léalo. Y los encuentra el famoso rey Nabucodonosor mucho más sabios, más inteligentes, 10 veces más
Y ahí va a encontrar esa palabra, que todos los magos, los sabios, los astrónomos y astrólogos, dice también, de toda la provincia de Babilonia. Y 50 años más adelante, en el capítulo 5 del libro de Daniel, va a encontrar la historia donde también hay un juicio de Dios sobre un tal rey Belsasar y aparece una mano escribiendo en la pared. Y la madre de este rey le dice, hay un hombre en el reino, hay un hombre que tu padre lo puso por encima de todos los magos. Entonces la figura de los magos tiene que ver con algo interesante. Personas que habían estudiado, que se habían capacitado, que eran inteligentes, que tenían sabiduría en ciencias naturales, en medicina. Entonces no es el mago que te dice abracadabra, pata de cabra. No tiene que ver con eso. Sino que en realidad personas que de alguna manera investigaron. Y permítame extender este paréntesis. Cuando Daniel llegó a Babilonia, era un tiempo de lloro, de angustia, donde pareciera que Dios estaba ausente en la historia del pueblo de él. Pero esa semilla sembrada allí mismo en Babilonia trajo fruto muchos años más adelante. Porque fíjese, vamos a volver al relato. Y esta gente que vino de allí, desde Oriente, lejanas tierras, ellos saben que hay una promesa de parte de Dios de un Mesías. Es interesante cuando uno ve el relato bíblico, resulta que nosotros decimos los reyes magos, pero en la Biblia nunca te dice que eran reyes. Ni siquiera te dicen que eran 3. Ni siquiera te dice que uno se llamaba Melchor, Gaspar y otro Baltasar, por ahí que dicen. La Biblia no te dice nada de eso. Ni siquiera la Biblia te dice que vinieron en camellos. O sea, la historia está llena de supongamos. Supongamos que sea así, supongamos. Entonces el tema acá, y me preguntan, ¿y el tema del pastito? ¿Y el tema del agua? Bueno, ustedes pónganlo hoy a la noche. Y no sé si ponen los zapatitos, si aparecen mañana. Eso es otra historia. Pero vamos a ver, volvamos al libro allí de Mateo, capítulo 2. Entonces vuelvo a releer el primer versículo que nos va a situar en el tiempo y el espacio. Y permítanme, mientras están volviendo allí, veo a algunos a buscar el Evangelio de Mateo en el capítulo 2, el primer versículo, que podamos ver juntos las 3 estrellas de Belén. Y usted me va a decir, pero pastor, al final no había camellos, no eran reyes, no se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, y encima no hay una estrella, hay 3 estrellas. No se pierda la predicación, preste atención. Fíjese lo que dice. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, lo vuelvo a releer el primer versículo, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos, ¿a qué dice allí? A adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó. La palabra turbación, ¿sabe qué quiere decir? Es cuando usted agarra un balde de agua y lo empieza a agitar para todos lados, que se salpica para todos lados. Bueno, esto le empezó a pasar al rey Herodes. Empezó a inquietarse, empezó a preocuparse, empezó de algún modo a pergeñar un plan que usted ya sabe cómo sigue esto. Pero no solamente esto le pasó a Herodes, sino dice a toda Jerusalén con él. Y el versículo 4 dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó entonces Herodes, ¿dónde había de nacer el Cristo, el Mesías? Entonces esta gente que conocía las Escrituras dice, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y van a citar una cita del libro de Malaquías. Y dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, teniendo esta noticia, el versículo 7 dice,
Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, les dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Y al ver la estrella, dice la palabra del Señor, versículo 10, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, María, y postrándose, lo adoraron. Y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero concluye este relato en el versículo 12 y dice: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, dice la palabra de Dios, regresaron a su tierra por otro camino. Amén a la palabra de Dios. Relato conocido, de alguna manera sabido y con todas esas ideas que el ser humano fue agregándole y la tradición y todo esto, pero la palabra de Dios de algún modo va delineando algunas cuestiones. Yo sé que alguno va a decir: pero pastor, pero usted habló de 3 estrellas. Acá habla de una estrella, la estrella que fue guiando a los magos. Sí, es verdad, una estrella visible. Y hay unas controversias diciendo si era un cometa, si era la conjunción de estrellas. No lo sé. La Biblia acá no te lo aclara, pero te muestra que hay una señal concreta y precisa que iba guiando a esta gente que sabía que algo había pasado. Algo que las Escrituras ya lo habían de allí marcado. ¿Sabe que uno de las personas con más poder de influencia a nivel mundial, un tal Richard Branson, que de alguna manera es un ejecutivo que nuclea al grupo Virginia con viajes intergalácticos, casi como acercando el futuro al presente? En las redes es muy conocido. Una de sus frases preferidas es: seguí tu propia estrella. Seguí tu estrella. Seguí aquello que de acuerdo a tu concepto es tu ideal, lo que te gusta, por lo cual te jugarías la vida. Y esto es acá, en este tiempo. Pero vos, ¿crees que ese concepto no acompañó a lo largo de la historia de la humanidad? Seguí tu propia estrella. Seguí eso que vos de algún modo vas marcando. En este relato bíblico encontramos, de algún modo, 3 grupos que tienen ese ideal, objetivos, y sus acciones se manifiestan justamente en medio de estos versículos. El rey Herodes. Usted conoce la historia, que después se sigue leyendo, él manda a matar a los chiquitos que eran menores de 2 años. Un personaje cruel, un personaje de alguna manera, un déspota. Pero ¿qué estrella guiaba a Herodes? ¿Qué era lo que tenía en sí mismo? ¿Por qué esos celos los llevaron a tomar decisiones descontroladas? Era un hábil gobernante. De alguna manera sabía cómo acomodarse a las circunstancias. El famoso templo de Jerusalén, que cuando Jesús es grande se lo muestran y le dicen: Jesús, ¿viste este templo? ¿Viste qué impresionante? Lo había construido este Herodes. Trataba como político quedar bien con unos y con otros.
Pero acá hay algo que le está de alguna manera molestando. Le llegó la noticia que nació el rey de los judíos. Herodes era el rey, pero no era el rey legítimo. Era Idumeo, descendiente de la gente de Edom, descendiente de Esaú. Si usted conoce la historia bíblica, va a recordar que había dos hermanos, Jacob y Esaú. La descendencia del pueblo de Dios viene a través de Jacob. Esaú vendió su primogenitura, no le importó las bendiciones de Dios, nada. Bueno, Herodes era descendiente de Esaú. De alguna manera estaba allí puesto en el trono porque el Imperio Romano lo apoyaba. Había negocios, había ciertas situaciones de confianza y mutuo arreglo, y de golpe le llega la noticia. ¿Dónde está el rey de los judíos? Y uno dice, ¿por qué reacciona así? Herodes es consciente que su legitimidad en el trono es frágil, que no corresponde, que está limitado, que tiene miedo de perder ese prestigio, ese poder, y es capaz de hacer cualquier cosa con tal de seguir su estrella, lo que él quería. La historia te muestra que el tipo es tan cruel que mandó matar su propio hermano, a alguna de sus esposas, a alguno de sus hijos también. Una historia terrible. Pero dentro de la misma historia de la palabra del Señor, porque a veces nos quedamos con el concepto, los magos de Oriente, los camellos y todas estas historias. Hay otro grupo que está allí metido en la historia que recién lo estábamos leyendo, que eran los sacerdotes y los escribas. Los sacerdotes habían sido instruidos en la ley de la palabra de Dios. Los escribas eran los encargados de transcribir todo el Antiguo Testamento. Por eso usted muchas veces va a encontrar allí los doctores de la ley. Bueno, está hablando de esto, de los escribas. No existía la fotocopiadora, la fotoduplicación, la computadora, copio y pego. Y en eso eran tan estrictos que contaban hasta las letras. Y si no coincidían las letras, se destruían esos conceptos. Un trabajo muy sacrificado, de mucha concentración, pero personas que tenían mucho conocimiento. Y ese conocimiento de las Escrituras les daba una posición de honor, de prestigio. Se sentían que eran más importantes que el resto del pueblo. Fíjense que están ahí cerca del palacio. De alguna manera se sienten la élite de la sociedad. Y Herodes le pregunta, che, ¿es verdad lo que dicen estos tipos? ¿Es verdad lo que están diciendo? Sí, la profecía dice esto. En Belén, en tal lugar. Y citan al profeta Malaquías. Cuando uno ve todo esto, uno dice, ¿cuál es la estrella que seguían estos religiosos? Sentirse que son mejor que los demás, que saben más, que son más importantes. Y la palabra de Dios nos dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y si había algunos que oían la palabra de Dios, eran ellos. Eran ellos. Hoy cantamos, creo en ti, oh Dios, creo en ti, creo en ti. Todo lo puedes, nada es imposible para ti. Y creemos que Dios es nuestro Dios todopoderoso. ¿Puedes decir amén a esto? Bueno, los sacerdotes y los que estaban allí, los escribas, también creían esto. El tema es que no hay expectativa, no hay fe. Hay conocimiento, pero no hay fe. Solamente había 8 kilómetros entre Belén y Jerusalén.
8 kilómetros. Sé que algunos de los que están aquí hoy en el templo vive a más de 8 kilómetros de este lugar. O sea, viajó más de 8 kilómetros para venir hoy a la reunión, que en términos actuales no es una distancia tan lejos. Tampoco en la antigüedad. Era un viaje cercano. Pero ni Herodes, el poder político, ni los sacerdotes, ni los escribas dijeron, sí, esto va a pasar. Sí, está escrito. Pero ninguno movió un dedo para ver si eso era verdad. Los yuyos de la apatía, de la indiferencia, cubriendo ese yo ya conozco la historia bíblica. Ya lo sé esto. De algún modo termina matando esa fe activa, esa fe sencilla, esa fe de decir, no solamente el creer, es actuar en obediencia a esa palabra de Dios. Herodes seguía su propia estrella, el poder. Yo cuido mi propia quinta, que nadie me venga acá a arruinar mi negocio. Y cueste lo que cueste, yo cuido mi quinta. Los religiosos cuidaban también su prestigio, su conocimiento, su estatus. Yo ya sé esto. Sé que está escrito ahí. Ya sé todo de la Biblia. Ese es el problema a veces que existe hoy en la iglesia en Mozambique. Yo les digo, siempre tenemos que orar por los hermanos de Mozambique, que creen que son más importantes unos que los otros. Seguían su propia estrella. Pero tenemos al otro grupo. Los magos de Oriente, los sabios de Oriente. Que alguna vez esa palabra profética fue sembrada en esos corazones. En tiempo de lloro, en tiempo de angustia, en tiempo donde pareciera que Dios hace silencio. Permítame acá hacer ese paréntesis. Hay veces que en esos tiempos difíciles uno baja los brazos y dice, no, ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? Ya tantas veces dije. Daniel sembró esa semilla allí en Babilonia, donde los magos, idólatras, paganos, que seguían el ocultismo, pero esa palabra empezó a ser sembrada. Y al tiempo más adelante, al tiempo de Dios, esa palabra empezó a traer fruto. En otra generación, en otra época, en otro tiempo. Pero permítame decirlo de esta manera. El Espíritu de Dios siempre vivifica la semilla sembrada. El Espíritu de Dios vivifica la semilla. Por eso es necesario lo que dice la palabra de Dios, que prediques, que instes, que compartas la palabra de Dios a tiempo y cuando te parece que no es tiempo. Literalmente te dice, y fuera de tiempo. En esos tiempos que parece que Dios está lejos, que la vida se hace difícil, que vos tenés más dudas que certezas, seguís sembrando la palabra de Dios. Por eso la iglesia del Señor, en la gracia de Dios, con pandemia o sin pandemia, siempre predica la palabra del Señor. Porque esa palabra es sembrada. Y el Señor es quien trae crecimiento y trae fruto para la gloria de su nombre. Pero estos magos de Oriente vinieron con un corazón humilde, sincero y sencillo. Y fíjese que hacer ese viaje desde Babilonia hasta Jerusalén no era el viaje de 8 kilómetros que tenían a Belén. Era meses de viaje. Yo no sé si venían en camellos, como te dice la tradición, o si venían en caballo o si venían caminando. No sé si eran 2, 3, si eran 5, como por ahí hay historias también. El tema es que vinieron. Caminar por el desierto es
de alguna manera quedar expuesto a una amplitud térmica impresionante. A la noche en un desierto te digo que hace bajo cero la temperatura. Y durante el día un calor como de esos de Buenos Aires. Ellos no midieron la amplitud climática, la diferencia. Nosotros tenemos que ir. Tenemos que ir. Andar por el desierto, te estás expuesto a peligros, a dificultades, al cansancio, a la frustración. Es más, cuando ellos empezaron el viaje, no tenían claro todas las cosas. Porque si hubieran tenido claro todas las cosas, ¿vos creés que hubieran llegado al palacio de Herodes para decirle ¿a dónde está el rey de los judíos? Hubieran ido a la dirección correcta, pero evidentemente hay cosas que todavía no las sabían. Algunos hermanos en Mozambique dicen, no, si yo no lo tengo claro esto primero, yo no doy un paso. Si yo no lo tengo bien claro y preciso, no doy un paso. La vida de fe no significa que entendés todo, sino que ponemos en práctica, en obediencia, la palabra de Dios. Y Dios va a ir mostrando, Dios va a ir aparejando. Pero ¿qué estrella era la que seguían? ¿Cuál era la estrella que ellos de algún modo iban marcando ese rumbo, ese camino? Había un propósito, había un propósito. Ellos decían, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque queremos ir, ¿a qué cosa? ¿Se acuerdan cómo dice el relato? A adorarle. Ni siquiera a pedirle algo. Ni siquiera a decir, a ver si abrimos una sucursal o un anexo. Ni siquiera para decir, yo quiero de algún modo, ser el representante de Jesús allá en Oriente. No, para ir a adorarle. ¿Sabe que esa idea de la adoración a Dios, en cada generación, en cada época, en cada cultura, siempre parecía como que es volver a revisar? Bueno, ¿qué significa esto? Y algunos lo asocian con estilos de música, con ritmos de música. Entonces no hacemos canciones de adoración, canciones más suaves, que te lleguen ahí profundo, no punchi punchi, como me dicen los hermanos de Mozambique. Entonces uno dice, bueno, ¿por dónde pasa el concepto de la adoración? El Evangelio de Juan capítulo 4. Usted se va a acordar esta historia, que es muy interesante. Capítulo 4, el Evangelio de Juan. Jesús se encuentra con una mujer que tiene no un problema, un montón de problemas. Y no solamente problemas, digamos, sociales, porque era señalada en el barrio, en el pueblo, pero ella tiene una gran confusión, hasta espiritual. Y el tema es la adoración. Dios dice, Señor, ¿dónde hay que adorar? A nosotros nos dice uno de esta manera, otros nos dicen de esta otra forma. ¿Sabe que todo eso va de algún modo cambia la tecnología, pero sigue siendo igual? Hoy día encontrás fórmulas de adoración, no de rodillas hacia atrás. Yo una vez le conté que una vez un hermano me dice, en uno de esos viajes a Mozambique, me dice, pastor, ¿usted ora con las manos levantadas? Y me llamó la atención la pregunta. Y hoy cantamos, levanto mis manos, algo así que nos llevaba. Y en un momento hasta tuve ganas de mirar a ver cómo levantamos las manos. Pero digo, no, va a quedar mal esto. Y yo dije, mira, hay veces que uno ora levantando las manos y hay veces que no. Y él no quedó muy convencido de esto, ya estábamos en un grupo. Entonces él insistió y dice, no, pero si usted en este momento orara, ¿cómo levantaría las manos? Ya notas que la cosa va media rara, viste, por allí. Pero bueno, como era algo público, dije, bueno, qué sé yo, no sé, así.
así, no sé, la verdad nunca me puse a pensar. Y él me dice, no, pastor, él ya sabía a dónde quería llegar, él tenía una estrella. Él decía, no, pastor, así no se debe orar. Y ya cuando él me dice así, digo, bueno, ¿de qué manera entonces? Entonces él me dice, levante la mano e incline la mano así. Entonces así entra la bendición de Dios por acá. Estoy hablando en serio, no le estoy diciendo una broma. Y llega directamente al corazón. Entonces yo le digo, a ver, hagamos la prueba. Le inclino, me digo, ¿así? No, un poquito más, me dice. Le digo, ¿sabes qué? Yo me siento que soy la antena de DirecTV. ¿Dónde estás, Dios? A ver, ideas, fórmulas mágicas. Fórmulas, entonces, viste, decir que a uno justo le tocó así, sintió ese fuego del Señor. Entonces ya salió haciendo un cursito, la mano tiene que estar así, 47 grados y medio. Y uno dice, Dios mío, ¿cuántas ideas que hay? La mujer samaritana le dice, Jesús, ¿a dónde hay que adorar? En la versión San Roberto le está diciendo, ¿cómo hay que poner la mano? ¿De qué manera? Capítulo 4 del Evangelio de San Juan, versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adores. O sea, tienen el favor, la bendición de Dios sobre sus vidas. Versículo 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario, ¿qué dice? Que le adoren. ¿Qué está diciendo? Los que creen en Dios, los que son hijos de Dios, que son lavados y comprados por la sangre de Cristo, que tienen esa identidad como hijos de Dios, es necesario adorar. Y no tiene que ver tanto la forma, el formato, el estilo, la música, de pie, sentado, de rodillas. Tantas formas, en espíritu y en verdad. ¿Qué estaba diciendo? Los sacerdotes tenían el conocimiento. Los sacerdotes sabían al detalle, casi la dirección exacta, pero ni uno movió nada de su ser para ir a ver y adorar. Los sabios de Oriente atravesaron todo el desierto sin medir las dificultades, los problemas, pero ellos tenían allí esa estrella que de algún modo tenía que ver con la palabra de Dios, que fue sembrada en tiempos difíciles, en momentos de angustia, pero con esa certeza. Y ellos no se quedan diciendo, mira, tenemos una noticia, la publicamos en Facebook. No, vamos a ver. La misma actitud que tuvieron los pastores. ¿Se acuerdan? Hace pocos días estábamos recordando el nacimiento de Jesús, y los pastores, cuando vieron la visión de los ángeles, dijeron, vamos a ver si esto es verdad. Tener fe, tener conocimiento, saber de la historia bíblica no te hace ni más ni menos. Pero si nuestra vida no está en consecuencia esa obediencia a la palabra de Dios, es porque hay otra estrella que estamos siguiendo. Es otra estrella. Pero fíjese qué interesante. Van los sabios de Oriente, y cuando ven nuevamente esa estrella que los está guiando, y Herodes de alguna manera trata de hacerlos cómplices con sus ideas macabras, pero dice que cuando ven la estrella, ellos se ponen contentos, se regocijan, porque saben que están en el camino del Señor. Se regocijan, están más que felices, justamente porque se van a encontrar con el Rey de Reyes y Señor de los judíos, y Señor de los señores. Salmo 16:11 dice así la palabra del Señor: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia, oh Dios, hay plenitud de gozo, y hay delicias a tu diestra. Al alcance de la disposición de Dios
bendición de Dios en abundancia. Pero eso, ¿dónde está? Depende cuál es la estrella que estamos siguiendo. Los que estamos aquí, los que volvieron ahora a casa y se sumaron a la reunión después de comprar algunos regalitos, los que están de vacaciones. ¿Cuál es la estrella que vamos siguiendo? Es interesante que los sabios de Oriente evidentemente están guiados por el mismo Dios, porque de alguna manera tienen claridad aún en el concepto de la adoración. El versículo que recién leíamos, vuélvalo si no allí a leer en su casa, dice que cuando vieron al niño y a María, su madre, se postraron y le adoraron. Y fíjese cómo dice, le adoraron. No está diciendo los adoraron. No adoraron a María. No reconocieron a la mamá de Jesús. Sí, un instrumento de Dios. Sí, una bendita del Señor. Pero aquel que merece únicamente la adoración es nuestro Señor Jesucristo. Rey de reyes y Señor de señores. La estrella que los iba guiando. Esa palabra profética que les fue anunciando, les iba marcando el camino, los pasos a seguir. Aunque no lo tenían muy claro, pero era un camino de fe. Diciendo, Señor, yo no sé cómo esto va a ser. Yo no sé qué va a ser mañana. Yo no sé cómo va a ser esto. Y fíjense que ellos llegan a ese lugar y ellos están decididos en su inocencia a volver con el rey Herodes. Pero Dios les revela a través de sueños que tenían que volver por otro camino. ¿Qué está diciendo? Para aquellos adoradores que buscan adorar a Dios en espíritu y en verdad, que siguen la palabra de Dios con humildad, pero con una fe, aunque parece que es frágil, pero allí están. Dicen, Señor, yo creo en ti. Que cada vez que abren la palabra de Dios, dicen, Señor, yo necesito de tu gracia. Abre mis ojos. Para aquellos que a pesar que hay dificultades, siguen orando, siguen sembrando la palabra de Dios, siguen siendo parte activa en la obra de Dios, a pesar de las dificultades. A pesar que te toca atravesar muchos desiertos y muchas injusticias. Y a pesar que se te cruzan en tus caminos algunos Herodes. Y algunos religiosos también. Pero ellos tienen el gozo de la presencia de Dios. Tienen la guía a ver a quién hay que adorar. Pero tienen algo más. Dios nunca se olvida de sus hijos. Y Dios encamina aún sus pasos, sus planes, sus proyectos, sus propósitos en su santa voluntad. Y le dice, de algún modo les hace saber, muchachos, vuelvan a casa con esa noticia, pero vuelvan por otro camino. Un relato que desde chico nos apasionaba, porque de algún modo nos hacía recibir ciertos regalos. Pero tiene una profundidad y una riqueza que tiene que ver cuál es la estrella que estamos siguiendo. ¿La propia quinta? ¿Lo que a mí me interesa? ¿E ignorar las cosas espirituales, las cosas de Dios? Y a veces que algunos se suman a veces a mirar la reunión como dicen, y a ver, ¿y esto de qué hablan hoy? O tal vez la estrella decir, yo ya sé la historia bíblica. ¿Para qué? Para escuchar otra vez lo mismo. Las canciones me las conozco todas. Hoy desde el año 60 y pico conozco todo. Y te volvés en alguien que conoce, sí, al detalle y a la precisión, pero que te quedaste junto a Herodes. Como los sabios de Oriente, que alguien les dijo la palabra. Y
Y aunque no tenían muchas certezas, pero ellos iban hacia adelante y decían: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Vamos a ponernos de pie. Un versículo más quiero leer. La carta del apóstol Pedro, la segunda carta, la última carta. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y allí en el capítulo 1, Pedro se acuerda de algo que marcó su vida. ¿Vio cuando usted se acuerda de experiencias que marcan su vida? Pedro se está acordando en el capítulo 1 que una vez Jesús llevó solamente a 3 de sus discípulos, solamente a 3, a un lugar como de privilegio, lo que se llama el Monte de la Transfiguración. Y Jesús, estando aquí, reveló su gloria. Las vestiduras eran impresionantes. Apareció Moisés, apareció Elías. Y Pedro estaba tan entusiasmado que le dice: Señor, deja que hagamos, no sé, algún refugio, unas enramadas acá con algunas ramitas, y nosotros nos quedamos afuera. Pedro era rápido para hablar así. Era genuino, lo que le venía él lo decía, ni lo pensaba. Y dice la Biblia que mientras él aún hablaba, apareció una voz del cielo y dijo: este es mi hijo amado, a él oíd. Como diciendo: Pedro, baja, tranquilo. Y Pedro, ya siendo viejito, se acuerda de esto. Capítulo 1 de la segunda carta. Debido a esa experiencia, y él está contando eso, confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas, y que ustedes, que nosotros en este tiempo, debemos prestar mucha atención a lo que ellos escribieron. Porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca. Y Cristo, la estrella de la mañana, en otra versión dice el lucero de la mañana, la estrella de la mañana, brille en el corazón de todos nosotros. ¿Qué estrella seguimos? Los influencers te dicen: seguí tu estrella, tu ideal, tu objetivo. Pregúntaselo a Herodes. Cuidaba su propia quinta. No le importaban las cosas de Dios, las cosas espirituales. Pero creo que si usted está aquí y nos está mirando también allí a través de las redes, es porque está diciendo: Señor, hay cosas que yo no entiendo ni sé, pero creo que, como decía Pedro, tú tienes palabras de vida eterna. Y estamos en la presencia del Señor. Los religiosos seguían la estrella del conocimiento. Yo lo sé, a mí nadie me tiene que enseñar, tengo mi idea y le doy para adelante y le doy para adelante. O los sabios de Oriente que con humildad, sin pertenecer a la aristocracia religiosa ni nada de esto del pueblo de Dios, pero algún día esa semilla cayó en esos corazones. Y esa palabra empezó a anunciar que el Rey de Reyes, Señor de Señores, venía a la tierra para dar vida. Era el plan de Dios para la humanidad, cumpliéndose en el tiempo de Dios, en el proyecto de Dios, en la misericordia de Dios, en la gracia de Dios. Y ellos dijeron: tenemos que ir. Che, pero mira que son muchos kilómetros. No importa, vamos igual. Mira que hay peligros, vamos igual. Mira que de golpe hace frío, mira si refresca, mira si esto, vamos igual. Mira que esto es un tema económico, que esto nos va a desequilibrar, vamos igual. Mira que no sabemos, llegamos ahí, ¿qué hacemos? ¿A quién le preguntamos? Vamos igual. Y aunque se le cruzaron dificultades y problemas, Dios siempre los estuvo guiando. Dios no los dejó caer. Dios no soltó su mano de misericordia. Dios los fue guiando. Se llenaron de gozo, se regocijaron al ver al niño, adoraron correctamente, porque ellos seguían la estrella más segura. Yo sé que venimos a la casa del Señor con un montón de pensamientos, un montón de situaciones.
Pero que en esta noche, los que estamos aquí, los que nos ven a través de las redes, podamos tomar esa actitud de los sabios de Oriente. Decir, Señor, yo quiero adorarte en espíritu y en verdad. En medio de la injusticia, en medio de la incomprensión, en medio de los peligros, en medio de los temores, en medio de los Herodes, en medio de los religiosos que creen que se la saben toda. Nosotros tenemos que ir a adorarle. Pero no solamente cuando venimos a la reunión, en espíritu y en verdad. Y el Padre busca. Los miércoles, los jueves, los viernes, sábado, domingo, lunes, martes, los 7 días de la semana, 24 horas. El Padre busca verdaderos adoradores. ¿Qué le parece si oramos? Si le damos la gloria al Señor, solamente a Él. La historia del nacimiento de Jesús está llena de gracia de Dios, misericordia de Dios y bendición de Dios, donde hay guía de lo alto y hay fortaleza para aquellos que con humildad dicen, Dios, yo te necesito. ¿Qué le parece si allí donde está usted está? Con toda humildad, pero con esa fe, grande o pequeña como un grano de mostaza, podemos decirle, Señor, yo quiero adorarte a ti solamente. No sé cuál es la estrella que muchas veces fue encandilándonos, pero que en esta noche, los que están lejos, los que están cerca, de vacaciones o en la casa o en un sanatorio o aquí en este lugar, podemos decir, Señor, yo reconozco que tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Qué le parece si levanta su mano allí con humildad, pero con fe, diciendo, Señor, acá estoy. Señor, acá estoy en tu presencia. Señor, no seré los magos de Oriente, no tendré camellos, ni oro, ni incienso, ni mirra, pero Señor, acá estoy.